Bueno, acá vamos a ver una cuestión muy interesante en cuanto a lo que es transformador como máquina eléctrica. Y lo hemos visto como algo ideal anteriormente. En este caso lo vamos a ver como algo más realista. Algo que ocurre realmente en la realidad es que el transformador no es perfecto y tiene pérdidas. Para averiguar cuáles son las pérdidas que se producen en el núcleo del transformador, o sea, las pérdidas por el hierro, se hace un ensayo en vacío del transformador. Fíjense que acá estamos viéndolo directamente del libro de Pablo Alcalde San Miguel de Electrotecnia. Bien, necesitamos armar un esquema similar a este con un transformador sobre el cual queramos hacer un ensayo. Bien, donde tendremos un voltímetro que mide V1, un amperímetro que mide la corriente eléctrica que circula a través del circuito de bobinado primario y un batímetro que mide la potencia. Vamos a medir la potencia, en este caso la potencia activa, ¿bien? O sea que estamos midiendo los watts de potencia que tenemos ahí. Bien, si está en vacío el transformador, bueno, vamos a tener acá una tensión secundaria. Está en vacío, entonces no tenemos ninguna carga aquí. Por lo tanto, la corriente que va a circular acá es la I0, o sea, la corriente de vacío. Bien, vamos a averiguar mediante este ensayo la relación de transformación, la corriente del vacío, y las pérdidas del hierro. Lamentablemente necesitamos sí o sí un batímetro para hacer esto. Fíjense que esto lo podremos hacer en casa tranquilamente, pero sí o sí necesitamos un batímetro, cosa que es difícil, a pesar, ¿no es cierto?, bien, de todos los instrumentos que puede llegar a tener un técnico. Es por ahí medio complicado tener un batímetro. Bien, es un instrumento un poquito más específico y propio de un laboratorio de ensayos. Pero bueno, vemos qué es lo que podemos sacar acá, que tampoco no es muy complicado. Una vez que medimos estos parámetros, bien, tenemos la mitad del trabajo hecho. Bien, si ya lo tenemos como dato, ya tenemos también casi la mitad del trabajo hecho. Bien, vamos acá a la parte de cálculo, que es lo que nos interesa. Bien, podemos ver esto acá, ver un poquito más, pero justamente nos está diciendo eso, que tenemos que determinar mediante medición esas magnitudes. Vamos por acá, lo que nos interesa aquí. La relación de transformación ya sabemos que es lo que vendremos a tener acá en cuenta, que es la tensión primaria dividida de la secundaria. Bien, llamémoslo E1 sobre E2. También puede ser B1 sobre B2. Se lo podrían llamar U1 dividido U2. Bien, ya saben que la letra B, la letra E, la letra U son utilizados para representar las tensiones. En este caso se utiliza la E, ya que habíamos visto anteriormente una pequeña diferencia. B1 sería la tensión que nosotros le aplicamos desde la red, o sea, le conectamos una fuente de tensión a la red, de la red, ¿no es cierto?, al transformador. Ese sería B1, supongamos que sean 220 voltios, o como en el caso de un ejemplo, ¿no es cierto?, que estamos viendo con otro grupo que es 10.000 voltios aquí. Esa tensión es aproximadamente igual a E1. E1, acuérdense que es la tensión que por autoinducción se genera acá en el bobinado primario. Bien, que es aproximadamente igual a B1. Podemos tomarlo directamente como que son iguales, prácticamente iguales. Y no va a haber mucha diferencia. Por lo tanto, podemos hacer la relación de transformación dividiendo B1 sobre B2. O sea, esta tensión que nosotros aplicamos de la red dividida la tensión que obtenemos a la salida del transformador. Bien, la primaria sobre la secundaria. Entonces ya tenemos lo que es la relación de transformación M, que a veces la llaman de otras maneras. Acá en el libro está como M, a veces la van a encontrar como K. No sé qué otras letras utilizarán, pero bueno, significa lo mismo, relación de transformación. Este nos va a dar un número que no tiene unidad. Voltio dividido voltio. Bien, la unidad se cancela, es simplemente una relación entre estas dos magnitudes.
el batímetro nos va a indicar la potencia cero. Si nosotros tenemos ese dato en watts, ya sabemos que esa potencia cero es obviamente la potencia de vacío. Miren la potencia en vacío. Es la potencia que se disipa en este circuito cuando el transformador está en vacío. Por lo tanto, eso va a ser igual a V1 por I0 por el coseno de phi. El factor de potencia es el coseno de phi. Bueno, estos datos ya los tenemos. Por la potencia la medimos, la tensión la medimos y la corriente la medimos. Podemos averiguar el coseno de phi, ya que tenemos esas tres cosas. Vamos a averiguar el coseno de phi 0, o sea, el coseno de phi en vacío de este transformador. Nos detengamos acá a leer un poquito, que esto sí es importante leerlo. Esta potencia P0, ¿no es cierto?, será la suma de las pérdidas en vacío producidas en los conductores de cobre de la bobina primaria por el efecto de Joule. Ya saben que el efecto de Joule es el efecto del calentamiento, o sea, el efecto que produce calor. Entonces tenemos acá R1 por I0 al cuadrado, sería el efecto Joule. En este caso, bueno, R1 sería una resistencia óhmica que tiene el bobinado primario. La I0 es la medida a través del amperímetro. Bueno, continuamos. A esta potencia perdida por el efecto Joule se le suman las originadas en el hierro por el efecto de las corrientes parásitas y por histéresis. Bien, las pérdidas en el hierro se deben a estas dos cosas, de las cuales no vamos a hablar todavía, que son las corrientes parásitas y la histéresis. Como la corriente I0 es muy pequeña, se puede considerar que las pérdidas en los conductores de cobre en vacío son prácticamente despreciables a las del hierro. Bien, en este caso nos está diciendo que las pérdidas por calor van a ser mínimas, muy pequeñas, de que en vacío prácticamente todas las pérdidas se deben a ese efecto que se produce en el núcleo de hierro por las corrientes parásitas y la histéresis. Por otro lado, las pérdidas en el hierro dependen sobre todo del flujo magnético, que como ya hemos visto, permanece prácticamente constante en carga y en vacío. Bien, el flujo magnético no va a variar cuando nosotros, o prácticamente no va a variar nada, cuando nosotros le conectemos a algún aparato, bien, o algún elemento, bien, que consuma corriente a la salida. Si está en vacío o si está bajo carga, prácticamente no va a variar el flujo magnético. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a ver que, en definitiva, nosotros sigamos leyendo, su valor depende de la tensión V1, ¿bien? O sea, el valor de flujo magnético va a depender acá de la tensión V1. Por otro lado, se puede decir que las pérdidas en el cobre se miden con bastante aproximación con el batímetro conectado en vacío. Entonces, podemos decir que esta potencia que hemos medido con el batímetro, la potencia en vacío, es prácticamente igual a la potencia que se pierde en el hierro, o sea, las pérdidas producidas por el hierro. No se nota mucho ahí, pero dice P Fe, ¿no es cierto? Fe, que significa ferrum, ¿no es cierto?, el símbolo del hierro, significa las pérdidas que se producen en el núcleo de el transformador. ¿Bien? Entonces repasemos lo que dice acá. Esta potencia será la suma de las pérdidas en vacío producidas por los conductores de cobre en la bobina primaria por el efecto de Joule, más las originadas en el hierro por el efecto de las corrientes parásitas y por histéresis. Como la corriente I0 es muy pequeña, se puede considerar que las pérdidas en los conductores de cobre en vacío son prácticamente despreciables a las del hierro. Por otro lado, las pérdidas en el hierro dependen sobre todo del flujo magnético, que como hemos visto permanecen prácticamente constantes en carga y en vacío, ya que su valor depende de la tensión de red V1. Por otro lado, se puede decir que las pérdidas en el cobre se miden con bastante aproximación con el batímetro conectado en vacío. En definitiva, podemos prácticamente decir que la potencia que nosotros medimos, la P0,
la potencia en vacío es prácticamente igual a la potencia que se pierde, o la potencia perdida, o directamente podemos decir las pérdidas que se producen en el hierro. Bien, acá tenemos un ejemplo, pero para eso, bien, ya tenemos el mismo ejemplo que les habían dado para calcular ahí ese de transformador de 10.000 voltios en el bobinado primario y 398 voltios en el bobinado secundario, que es un ejemplo que habían visto ahí en el otro grupo. Bueno, esto es bastante sencillo, pero espero que haya quedado claro qué es lo que están determinando acá, y que no hace falta hacer mucho cálculo, es simplemente tener, bueno, salvo lo de la relación de transformación, basta con conocer estos parámetros para poder hacer el ensayo. Bueno, veamos entonces el ejemplo acá. Ese B1, 1000, B2, 380, sacamos la relación de transformación. ¿Bien? Las pérdidas en el hierro son, dice que la lectura del batímetro me dice 30 watts y la corriente en vacío es de 0,5 amperes. Bien, y se acabó. Bien, esto ya, bueno, esto de acá ya pertenece a otro tipo de ensayo. Bien, veamos acá después lo que es el transformador en carga y bueno, el circuito equivalente en cortocircuito ahí del transformador, que lo vamos a ver después. Pero lo que es el ensayo es simplemente esto nomás, saber qué lecturas tenemos, y lo único que se puede llegar a calcular es la relación de transformación. De acá lo pueden leer en el video a este problemita y cómo se resolvió, que es muy similar al problema ese que le habían dado al otro grupo, que en donde tenía que calcular o determinar estos parámetros en un transformador que tiene una tensión primaria de 10.000 y una secundaria de 398 voltios. Bueno, espero que haya sido provechoso esto, en esta mini clase de lo que es ensayo en vacío del transformador.